Y el líder de los rebeldes inicia una ofensiva para ganarse la simpatía de las masas. Una vez más, les garantiza a los estadounidenses sus intenciones. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Ay, mija, pero cuando eso yo vendré. Ay, la niña está linda. Era más bonita. Pero Rafaelito la vio porque me estaba diciendo. Mija, si ayer estaba aquí. ¿Para qué? Mi hermano, un poco pileso. No, el baño es la parte más interesante. Cuando yo conocía a medio Yo salí de trabajo a la 1, me bañé y me acostaba bien. Y por la mañana así, pero estaba... Mira la pared, mira la pared. Mira el ventilador, mira los huecos de los ojos. No, estaba bien. Hasta acá por a esa hora. Si esa está de hora, no hice nada, salí de ahí ya. Y ella se empieza a reír porque ella me conoce. Ella se...
voltar a Cuba. Eles me sancionam 8 anos sem eu poder entrar a Cuba a visitar mi familia. Es la tristeza de la doctora cubana Irela Hernández ante sus pacientes en Brasil. Así denunció frente a ellos que el régimen le impide regresar a Cuba por desertar de la misión médica en ese país. Todos estos días he estado recibiendo presión de ellos para voltar para Cuba, amenazas de ellos para voltar para Cuba. Por casos como el de la doctora Hernández, profesionales cubanos de la salud y otros sectores que escaparon de Cuba denunciaron en una carta dirigida a organismos internacionales de derechos humanos que han sido objeto de esclavitud moderna por el régimen, que los castiga además con no regresar a Cuba y roba sus salarios en las misiones oficiales en el extranjero. Muchos tuvimos que sufrir por el miedo, ¿no? El miedo de los otros compañeros perdieran el dinero de su cuenta congelada, aquella allá en Cuba, de la que muchas veces también el gobierno cubano se apropió. La misiva con la que médicos y profesionales cubanos en el exterior demandan al régimen por violar sus derechos humanos está dirigida también a la OEA, la ONU, al Papa Francisco y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y exige que el régimen les permita pisar su tierra, ver a sus familias y dejar lo que llaman el odio perpetuo de quien los separa. Muchos como yo tuvo que lidiar con la violencia y ver de cerquita una pistola y con una pistola en la cabeza medicar al paciente. Como si ya no tuviéramos poco con tener que pasar trabajo para conseguir comida y llegar a la casa seguro, hay que faltar a la ética, hay que inventar casos. El régimen sigue castigando con 8 años sin entrar a Cuba a médicos y profesionales cubanos que deserten de misiones oficiales, incluso con las recientes medidas migratorias de la isla. Por otro lado, el fin del programa estadounidense de parol para los médicos desertores tiene cada vez más en un limbo migratorio. En Colombia, por ejemplo, a más de un centenar de médicos cubanos. Desgraciadamente el gobierno colombiano ya no está en una posición tan neutral. Básicamente no nos está renovando el salvoconducto y por tanto nos está obligando a irnos del país. Bueno, médicos cubanos que se escaparon de las misiones oficiales denuncian además que junto a la falta de libertad y de movimiento en estas misiones, el régimen se apropia o les roba hasta un 75% de su salario que reciben en dólares. Cuba hoy tiene médicos y profesionales de la salud en más de 60 países. Yo soy Juan Manuel. Defendiendo el sistema educacional cubano. ¿Ustedes conocen el sistema educacional cubano? Yo sí. Yo fui formado en Cuba como abogado. La educación en Cuba es pésima. Primero, no es para todos. Eso es una mentira, que en Cuba todos tienen acceso a la educación. El que se opone al sistema político no le permiten estudiar. Muchas veces no los dejan ni que se gradúen de la enseñanza media, porque es el modo que tiene la clase dominante, el dictador, de presumir que la oposición política cubana está plagada de ignorantes. Conozco muchísimos jóvenes que han sido expulsados de la universidad simplemente por estar en desacuerdo con el sistema político. En Cuba no hay acceso a bibliografías, menos internet. Por ejemplo, yo estudié Derecho, me gradué de abogado y nunca me mostraron en la universidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estudiantes de Derecho en Cuba no conocen algo tan elemental como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no conviene que se percaten de todas las violaciones que cometen contra el pueblo. El mayor peso de la educación cubana es político, el adoctrinamiento político. A los docentes les exigen tratar temas políticos en cada clase, temas políticos donde el estudiante tiene que decir lo que quiere escuchar el profesor. No permiten que el alumno exprese aquello que piensa. Los escalafones, el promedio, en Cuba no importa si eres bueno docentemente, lo que interesa es que vayas a marchas políticas, que seas orador en un acto político, que a los 14 años, sin saber lo que es comunismo, estés de acuerdo a militar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos hablan de integralidad en ese sentido. Jóvenes muy talentosos, pero que muestran apatía hacia la política. No que se oponen, fíjense, sino que son apáticos en cuanto a la política. No les permiten que se gradúen.
Miles de jóvenes en Cuba, por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas, se les ha impedido que estudien en la universidad por sus creencias. Pero además, el joven que se gradúa en la universidad, por ejemplo, un ingeniero, con un salario de $20 por mes, se gradúa a los 23 años, trabaja hasta los 65, 42 años de trabajo. Ese profesional gana en toda su vida menos de $9,000. Eso gana y gasta más. Porque lo que gana en Cuba no le alcanza. Todo el que trabaja en Cuba con el Estado se convierte en un ladrón. Sin excepción, se ve obligado a hacerlo porque los primeros ladrones son los tiranos y sus secuaces, los allegados. La dictadura cubana se ha encargado de vender números al mundo. Lo que les interesa son las estadísticas, pero la calidad de los profesionales es pésima. Y luego son convertidos en esclavos del sistema que durante toda la vida les sacará en cara que los graduó gratuitamente. Porque es el modo que utilizan para engañar a los pueblos, hablar de gratuidades. En Cuba nada es gratis. Si fuera tan bonito todo, yo que soy abogado me hubiese quedado en Cuba. Miles de profesionales cubanos que andamos por el mundo sin importarnos si limpiamos piso o trabajamos de portero en una discoteca. No se dejen engañar, se aprovechan de la ignorancia de los pueblos para someterlos. ¿De qué sirve que te gradúen como médico si te vas a morir de hambre? La medicina contra el hambre es la comida y el salario no alcanza para comer. Es una inversión inteligente de los dictadores. Y todos esos profesionales venezolanos, ecuatorianos, formados en Cuba, olvídense que con ustedes sucederá lo mismo. Los obligarán a trabajar para el Estado por un salario que no les alcanzará para comprarse un par de zapatos. Dejen esas ideas de que están siendo generosos con ustedes, o es que no se percatan de todo lo que nos ha tocado pasar a los cubanos. ¿No se han dado cuenta de todo lo que hemos sufrido los cubanos? Soy Alejandro Hernández y nos seguiremos viendo. Gracias. Al mulato ese, mira, es un abuso, eso, para donde sea, papi, para donde sea, a donde sea. Económica vuelve a agudizarse una vez más para los cubanos. Primero fue el derrumbe del campo socialista en los años 90. Ahora el naufragio del chavismo en Venezuela. Pero el punto clave, como siempre,
es el petróleo. Porque nosotros lo abastecíamos de Venezuela. Y estamos claros que Venezuela, por las situaciones obvias que todos conocemos, ha tenido problemas en la entrega del petróleo. La dependencia que teníamos del petróleo. Sabemos que nosotros no somos productores de petróleo, pero debimos prever qué pudiera ocurrir. La población cubana que vivió el periodo especial oscila entre la histeria y la esperanza. Estamos asustados, con negatividad, la mayor parte de las personas. Bueno, hemos sobrevivido a varias cosas. Así que lo más fuerte va a escasear el combustible. El transporte, la luminaria, todo lo que tiene que ver con energía va a tener alguna afectación. O sea, también se dijo de que estas medidas se están tomando precisamente para evitar que se afecte a la población. Si falta el petróleo para generar electricidad, tarde o temprano la población sería afectada. Algunos creen que el país tiene reservas importantes del combustible fósil, pero otros creen que no son suficientes. El 100% no lo va a producir, pero sí puede producir un 70 o un 80%. Tiene varios lugares en la zona de Matanza que están sacando petróleo. No, para suplir no, porque no tenemos yacimientos suficientes ni que tengan la capacidad esa de generación para que cubra todas las necesidades del país. De todas formas, los que sufrieron la gran crisis de los 90 no creen o no quieren creer que la crisis que se avecina será tan dramática como aquella. No tan severo, hay más medidas ahora, ¿ves? Tiene más conocimiento la gente. La gente ha pasado por cosas peores. Estamos mejor preparados y en condiciones de no retornar a lo que vivimos nosotros en el 90. Va a tener alguna afectación, pero tampoco como para poder afirmar que sea para un periodo especial. Lo peor, como dice esta profesora Vaya Mesa, es la incertidumbre, pues nadie sabe en Cuba a qué dimensiones puede extenderse esta crisis, ni en qué medida afectará la existencia diaria de los cubanos de la isla. Nos están haciendo llamados políticos a la conciencia, a la ideología, a la actitud que uno debe asumir, pero no sabemos cómo va a presentarse el problema, en qué magnitud nos va a afectar en la cocina, en el quehacer diario, no sabemos. Como dice el congresista Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó al gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció en... Enrique García decía que estaba en la primera página hoy del Herald, no solo por el libro que va a publicar sobre el espionaje cubano, sino sobre una denuncia muy puntual de, según mi punto de vista, que está tramando Cuba en Colombia, si pudiera resumirlo. Sí, primero, el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia ha crecido de una manera acelerada en los últimos años, precisamente a partir del año 2010. Los llamados diálogos de paz, primero, si un país no puede presentarse como sede para ningún acuerdo de paz, es Cuba, un país dictatorial como Cuba, donde cuando llegan los representantes o los comisionados colombianos a negociar con el grupo terrorista de la FARC y narcotraficantes, están las 24 horas del día espiados por el gobierno cubano. Cuba le pone cuanta trampa puede existir para comprometerlo, haciéndole perfiles psicológicos. O sea, de ese equipo de negociadores colombianos, en un proceso que ha demorado ya más de 2 años, realmente la cantidad de información y el manejo que tiene Cuba, que además, repito, no es el país más indicado para hacer escenario de una negociación, yo creo que esas negociaciones son una burla al pueblo colombiano, una burla a la democracia y lo más importante, Juan Manuel, en definitiva, es un plan de Cuba para sencillamente lograr, todos queremos la paz en Colombia, pero una cosa es la paz con justicia y otra cosa es la paz con impunidad. Y lo que se está buscando es una paz con impunidad para que entonces esos terroristas dentro de un tiempo estén sentados en la presidencia de Colombia, en el Congreso colombiano, en las alcaldías colombianas, y después no se queda ahí la película, porque la hemos vivido en América Latina. Después van a hacer lo mismo que en Venezuela,
que en Ecuador, que en Nicaragua y que en Bolivia. A los 6 meses van a llamar a una asamblea constituyente, van a desmantelar todo el sistema poco a poco del país y se van a convertir en los nuevos gobiernos dictatoriales del siglo XXI, disfrazados de democracia para sencillamente darle imagen de poderse sentar incluso como unos bochornosos en las reuniones que va a haber en Panamá el año que viene, donde supuestamente deben sentarse países democráticos nada más y donde van dictaduras y gobiernos dictatoriales disfrazados de democracia. ¿Quién dirige el Centro de la Inteligencia Cubana en Colombia? Bueno, un ex compañero y amigo mío, Juan Roberto Loforte, su seudónimo Ramón, entró en inteligencia en el año 1976, trabajó en el equipo Bolivia primero, fue su primer trabajo en inteligencia. Luego de eso, Loforte, el mismo bigote, lo único que era un bigote blanco, siempre tuvo el bigote ese grueso, negro. Una vez incluso Ramiro Valdés lo regañó en los años 80 por ese bigote, cuando estaba en México. Después estuvo por Prensa Latina en México en los años 80, de ahí estuvo en el 90, por Prensa Latina precisamente en Nueva York. Después salió, regresó, pasó por, si no me equivoco, por Brasil y ahora está en Colombia. Coronel de la inteligencia cubana en una embajada que hoy en día, históricamente, el centro más grande de inteligencia cubana de América Latina fue México. Y después, en su momento, en su época, también lo fue Panamá, después de México. Bueno, ya Colombia se perfila como el centro de inteligencia. ¿Más que Venezuela? No, pero es que Venezuela, Cuba no tiene un centro de inteligencia, Venezuela gobierna Cuba. Ahora, hay un detalle de lo que tú dices. O sea, lo que tú me dices es que ellos están tratando de preparar a la guerrilla, como han hecho en otros lados, en El Salvador, etcétera, para que sea una fuerza política que llegue al poder. Y hay un detalle que me hace creer que lo que tú dices no está tan descabellado, y es que una de las propuestas es que determinado tipo de narcotráfico sea visto como un delito político para que entonces se pueda exonerar a estos guerrilleros que también son narcotraficantes. Otra cosa interesante es que este fin de semana hubo una protesta masiva en varias ciudades. Ustedes saben, y él viene a hablarnos hoy un tema interesante. Empresas cubanas presuntamente instaladas en Panamá, o parten originalmente de Panamá, que han apoyado, han subvencionado a través de los años a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque esto ha ido a parar ahora a Venezuela, según nos va a decir Huberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Félix. Ha ido a parar a Venezuela desde inicios de este siglo, si no es de ahora mismo. Lo que pasa es que por estos días, por la presión internacional que tiene Nicolás Maduro, Cabello, el gobierno venezolano, se le ha formado un escándalo que tiene que ver con la conexión de Piedad-Córdoba, es decir, la intervención de Piedad y la coordinación de Piedad con algunos, digamos, empresarios importantes que tienen que ver con el grupo de la construcción, el grupo global de la construcción. ¿Empresarios de dónde son? Los empresarios son colombianos, ecuatorianos y supuestamente cubanos. ¿Qué pasa? Que esto tiene una raíz. Supuestamente cubanos, ¿cubanos de dónde? Cubanos de Cuba. De Cuba. Militares. Militares. Militares de las Fuerzas Armadas, digamos, personas con rangos de viceministro, con rangos de empresarios importantes estatales. Pero vamos a las raíces de esto. Sí, vamos, ¿cómo empieza? ¿Esto empieza en Panamá? Esto empieza en Panamá. Vamos a la época de Torrijos. Vamos a la época de Torrijos, vamos a los años 80, vamos antes de la causa 1 de Ochoa, cuando ya los de la Guardia, los Padrón, muchos oficiales, incluso José Luis Padrón, Padroncito, que todavía sigue al frente de empresas importantes cubanas y ha estado dirigiendo, por supuesto, el dinero que han recaudado de empresas como el CIMEX y otras empresas cubanas. A ver, Lo que pasa es que Cuba crea... Hablábamos de la parte de Torrijos, la época de Noriega. ¿Cómo se forman? ¿Cuál es la idea original de estas empresas? Apoyar a la FARC, la logística de la FARC. Cuba crea alrededor de 11 o 12 empresas, por ejemplo, Textil Cuba, las navieras cubanas, ¿Con dinero Farma de quién Cuba. se forma esto? Con dinero de los rusos y de los chinos, para comenzar entonces a lavar el dinero. ¿Qué papel tenía entonces en etapa de Brezhnev y de Andropov por la parte rusa? El habilitar a la FARC de armas. Todas las armas que tiene la FARC y que ha tenido la FARC en estos años han sido suministradas por los rusos. Ahí están los libros que denuncian todo esto. Los chinos, ¿de qué se encargó China? De hacerle toda la ropa que vemos, todo el vestuario de camuflaje, toda la parte textil, las botas, toda esta logística
lo ha garantizado China a partir de los años 80. Y Cuba, en Panamá, con coordinación, por supuesto, y el permiso de la intervención del gobierno panameño, ha creado empresas para lavar el dinero y para pasar a través de esas empresas todo el apoyo logístico a la guerrilla colombiana. Desde el punto de vista de inteligencia, ¿quién estaba al frente de esto? ¿Quién se ha encargado de organizar todo esto? Desde el punto de... Primero estuvo José Abrantes, el ex ministro del Interior. Siendo ministro del Interior de Cuba, fue el jefe, fue el coordinador jefe de estas operaciones fraudulentas, junto con José Luis Padrón, Padroncito, que llegó a ser el primer director que tuvo Cimex, uno de los hombres importantes en las cuentas bancarias de Fidel y de Raúl. Ellos coordinaron, también junto con los hermanos de La Guardia, cuando conocimos de la Causa 1. La Causa 1 eran básicamente todos. Eran básicamente todos y todos venían de operar en Panamá. Estas empresas que ellos operaron, básicamente fue para apoyar el trabajo logístico de la guerrilla de la FARC. ¿Qué pasa? Que al pasar los años, no que haya aparecido Piedad Córdoba, que apareció después de lo de Ingrid Betancourt. Hablamos de los 80, cae el bloque soviético. ¿Qué ocurre entonces? Cuba sigue en Panamá, porque Cuba tiene empresas en Panamá. Cuba se mueve también con empresas a Cancún, aparte de México, a pesar de quien gobierne en México. Cuba siempre ha tenido empresas internacionales de compraventa inmobiliarias en México, fundamentalmente del lado de acá. Y es decir, que Cuba continuó operando económicamente y de manera fraudulenta para conseguir lavar dinero y apoyar el trabajo de la FARC. Todo lo que ha hecho la FARC. ¿Por qué Cuba regala la mesa de negociaciones? Es decir, pone el país para que conversen el gobierno y la FARC. La guerrilla sabe mucho. Porque la guerrilla sabe mucho. Es decir, hay muchas cosas que sabe la guerrilla. Cuba ha participado del trabajo médico con la guerrilla de la FARC. Cuba ha participado del adoctrinamiento a guerrilleros de la FARC en casi todos los batallones. El envío de guerrilleros a La Habana de manera secreta a través de Venezuela a partir del año 2000. Pero lo que estamos hablando ahora, lo económico. Perdóname, antes de ir a eso, hablábamos que hay el bloque soviético, sigue Fidel, llega Hugo Chávez, Venezuela se encarga de esto. ¿Qué hace Hugo Chávez con todo esto? No, ¿qué hace Fidel Castro? ¿Qué hace Fidel Castro? Ok, Fidel Castro había sacado un grupo de empresas de Panamá, porque fue descubierto de alguna manera, no podía seguir operando en Panamá. ¿Se van a Venezuela? No, se va a La Habana, mantiene las empresas en La Habana en pasivo, y cuando llega Chávez al poder, comienza entonces a trasladar las empresas a Venezuela. Eso te digo, una vez que Chávez llega al poder, la traslada comienza a trasladar estas empresas a Venezuela. La empresa que más está sonando, por ejemplo, que tiene una conexión con Damex, la empresa que construye los barcos y que le ha construido los yates de guerra, los barcos de guerra a Venezuela últimamente, tiene una conexión con esta empresa de la construcción. Fundamentalmente ellos han apoyado en empresas textiles y de la construcción para poder lavar el dinero. Se han formado en los últimos meses, en los últimos años, escándalos en Ecuador con el lavado de dinero a través de estas empresas, escándalos en Colombia con estas empresas por el lavado de dinero, y todo por una conexión directa con la FARC. En estos momentos, el Grupo Global de Construcción de Colombia, S.A., es el grupo que económicamente está financiando a la FARC. Y por eso Piedad Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra en esta ecuación? Entra en esta ecuación de la siguiente manera. Primero, la amistad con Hugo Chávez. Ya cuando comienzan las relaciones de Hugo Chávez desde el punto de vista ideológico, y comenzó a sonar con lo de Ingrid Betancourt, y después la expulsan del Senado colombiano, empieza también a viajar. Trató de estar como mediadora. Como mediadora, comienza a estar en La Habana, y entonces Chávez la recoge y la tienen, como decimos en buen cubano, de lleva y trae. Maduro la está utilizando en todo lo que sea entre bastidores. Es decir, ella está como una especie de coordinadora con estas empresas, por eso se le ha formado. Hay un periodista venezolano que ha escrito un escándalo sobre la conexión que tiene Piedad con las empresas colombianas de la construcción que están apoyando el trabajo de la FARC. Tengo que irme, nada más que dime un sí o un no. ¿El Departamento de Estado tiene conocimiento de todo esto? Tiene que tener conocimiento de todo esto, porque es que esto se ha publicado hasta en libros. Es decir, hay una participación activa de Cuba en los últimos 35 años en el lavado de dinero apoyando a la FARC. Gracias, Huberto, por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa.
en las necesidades de los colombianos en salud, pero especialmente en educación, que hoy tiene el movimiento estudiantil en las calles, en un gran paro nacional, exigiendo 3.2 billones que se requieren para el próximo año 2019, lo cual es una tarea de los congresistas respaldar y apoyar al movimiento estudiantil. A eso se suma también la nueva reforma tributaria que ha presentado el gobierno de Duque y el ministro Carrasquilla, lo cual para nosotros como congresistas es absolutamente inaceptable, y consideramos desde ya, en la postura que hemos tomado, es que esa reforma tributaria tiene que ser retirada, o ley de financiamiento como le llaman. Nosotros no vamos a entrar en la discusión de que cambien este artículo, pongan esto acá, no, nosotros consideramos de manera enfática que hay otras fuentes, hay otros recursos que se pueden disponer, como eliminar la corrupción y cómo eliminar las exenciones que existen en el país. Creemos que ahí están los recursos suficientes para sostener los recursos que se requieren en el país. En esa lógica, entonces, nosotros hemos decidido acompañar las movilizaciones del Comando Nacional Unitario, quienes están aquí, a las centrales obreras, movimiento de pensionados, el movimiento social, el movimiento sindical que nos acompaña, y hemos decidido, y estudiantes, y hemos decidido entonces no solamente acompañarlos, sino ponernos al frente y liderar un gran movimiento que conduzca a un gran paro cívico nacional. Nosotros consideramos pues que ya es suficiente, consideramos que es supremamente grave lo que está ocurriendo en Colombia, y en ese sentido pues nosotros consideramos que, primero, la reforma tributaria tiene que ser retirada del Congreso de la República, y segundo, vamos a avanzar de manera inmediata en el acompañamiento, en el respaldo a las decisiones que han tomado los trabajadores, que han tomado los estudiantes y que han tomado los movimientos sociales, y vamos a acompañar todas las movilizaciones como la de mañana, que se ha convocado por las centrales obreras, y las de la próxima semana y las que vendrán, porque consideramos que el país definitivamente tiene que movilizarse contra este tipo de medidas que está tomando el gobierno de Iván Duque.